Armando Diálogos, programa conducido por Armando Ochoa. Bienvenidos. Aquí estamos en Armando Diálogos. ¿Cómo estás, tocayo? Pues es una muy buena pregunta. ¿Cómo estoy? ¿Estamos? Estamos aquí. Sí. Fíjate que vivimos un mundo tan lleno de fatalidades, de complicaciones. Yo creo que hace mucho que no se vivía una sensación así. Yo me pregunto, siempre me pregunté. Por ejemplo, alguna vez yo le preguntaba a mi mamá, hace muchos años, oye madre, ¿tú seguías las noticias internacionales sobre si Alemania iba avanzando, retrocediendo? Ya ves que se pasaba por las noticias. El radio, sobre todo. Por el radio. Me decía, sí, yo iba siguiendo las noticias. Y todos nosotros ahora, en gran medida, ya no solamente por el radio, sino por canales oficiales, por canales no oficiales. Ahora hay una gran diversidad de presentaciones de cómo se vive el mundo contemporáneo. Pero sea como sea, nos están presentando un universo humano cargado de conflictos. Y fíjate que, bueno, hay que decirlo que el principal medio de comunicación, porque se ha ido debilitando, aunque no ha desaparecido, y yo pienso que tampoco va a desaparecer, porque también tiene sus ventajas. Todos los grandes canales de televisión y las estaciones de radio van a seguir teniendo su peso, su fuerza, porque tienen algunas ventajas, entre ellas, bueno, no tiene caso decirlo, pero la otra parte es que han entrado los aparatitos estos, y los aparatitos estos tienen una virtud y una deficiencia. Una virtud en que lo que te aparece es generalmente lo que a ti te interesa, ¿no? De hecho, mucha gente se sorprende como con magia de que de repente tú quieres, por ejemplo, adquirir, no sé, un televisor, y de repente te llenas de comerciales de televisión. Sí. Y hay veces que ni siquiera lo buscas ni lo escribes, sino que se ha descubierto que incluso lo escuchan a uno. Los aparatos. Sí, porque muchos de los programas, lo explican los técnicos, que muchos de los programas que damos de alta en nuestro celular tienen abierto el micrófono y escuchan. Estás espiado. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Efectivamente, los famosos algoritmos que tratan de informarnos o de atraparnos precisamente en nuestras preferencias, en lo que nos gusta. Si nos gusta, por ejemplo, por decir un X deporte, pues nos va a aparecer muy seguidamente ese deporte. A donde yo quiero ir ahorita que hablábamos del mundo, es que recuerda que hay unas encuestas donde se dice que a los mexicanos y a los duranguenses seguramente les pasa, no nos interesa mucho el mundo, sino que estamos muy contrahechos a una estamos dimensión muy, más en corto. Sí, más en corto, tal vez más lo doméstico, lo de Durango y lo de México. Incluso cuando nos llegan a pasar notas de otros lugares, hasta uno dice, yo pensé que era Durango, ¿no? Es tal lugar. Entonces, eso hace que de alguna manera, a pesar de que el mismo Internet nos da mucha libertad y posibilidades de globalización y de lo que llamaba Marshall McLuhan con una metáfora muy bonita, la aldea global, ¿verdad? Que podemos vivir. Y no, ¿verdad? ¿No? Vivimos nuestra aldea local. Realmente los aparatos estos nos atrapan mucho en nuestros propios gustos e intereses. Entonces nos limitan. Pero aún así yo siento que hay noticias y hay impactos que logran tener una trascendencia, ¿no? Y de hecho, el día de hoy, platicando con mi tocayo, queremos platicar precisamente de que hace rato de que México no estaba en el escenario global. Un presidente de México no salía a lucir, ¿verdad? Sí. Afuera de México. Peña Nieto sí hizo algunos viajes, pero luego también le pasaban cosas, ¿no? Que no le hacían caso, problemas con los saludos, o lo dejaban atrás, etcétera. No le tenían mucho respeto a veces a nuestro presidente. Y Claudia Sheinbaum, contrario a lo que fue el sexenio de López Obrador, que López Obrador siempre fue muy doméstico, no salió a ningún lugar, muy centrado en
en México. Y Claudia Sheinbaum creo que aprovechó una coyuntura que alguien pudiera decir que no fue el mejor momento porque Trump está encima de medio mundo, ¿verdad? Con aranceles y con armamento, con misiles, pero yo creo que aprovechó la coyuntura y asistió a lo que llaman la cumbre de líderes progresistas en una zona que tú conoces mucho, tocayo, Barcelona. Sí, bueno, nada más oigo Barcelona y oigo Cataluña y mi corazón se pone taca, taca, taca. Fíjate que yo tuve la fortuna de estar muy cerca de Cataluña. Sí. Debo decirlo así, hasta mi tesis de maestría se lo dediqué a un catalán, mestre, y para los que pueden entender este mensaje, no todo el mundo, Manuel Mestre, Sí. Era un refugiado español que había venido con la apertura que Cárdenas dio para que llegaran mucho. Y era un catalán muy especial porque él era muy católico, pero a su vez muy izquierdista, fíjate. Porque no siempre esa combinación se da, ¿eh? Hay católicos que son muy conservadores y hay católicos que son muy izquierdistas y que retoman mucho la perspectiva de las izquierdas internacionales. Y yo con él aprendí mucho, algo que aquí en Durango se extendió por una época muy bonito, el personalismo comunitario. Yo en su biblioteca comprendí, entendí, llegué a tener las revistas en francés que había hecho Emmanuel Mournier. Del que escribiste un libro. Del que escribí un libro, sí. Que esa revista se llamaba Esprit. Esprit se oye muy bonito en francés, pero traducido al español es espíritu. No le quiero quitar el espíritu de grandeza, digamos. Pero esa revista se llamaba Esprit, en un acto que era, en una revista que era bien interesante porque entremezclaba el mundo laico y el mundo religioso, y además la multiplicidad de la diversidad de pensadores. En esa revista Esprit hubo gente que escribió como Lévi-Strauss, por ejemplo, un francés. Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, un antropólogo. Georges Bataille, un filósofo de la oscuridad, digamos, pero que también era muy importante. Digamos, algunos textos del grupo que era muy influenciado por los griegos, Socialismo y Barbarie. En fin, era una revista muy... Cornelius Castoriadis. Exactamente, Cornelius Castoriadis. Qué bueno que te acordaste porque ya estaba a punto de la deriva yo. Y esa revista yo las veía en francés y leía en francés lo que yo podía entender. ¿Tú hablabas francés? Tal vez por eso te gustó el francés. Sí, yo en realidad toda la filosofía francesa contemporánea básicamente me atrajo mucho. O sea, si yo hablo en francés, todo el mundo me corregiría, ¿eh? Eso es la verdad. Eso pasa también con los demás. Quiero contar una historia que fíjese cómo se conecta algo mundial con mi tocayo, que tenemos una amistad de muchas décadas. Pero resulta que de manera independiente tú te acercas a través de esta historia que me estás contando al pensamiento del personalismo comunitario de Emmanuel Mounier, que no es cualquier filósofo, es un teólogo que influyó, y lo reconocieron así el Papa Ratzinger y otros gentes del Vaticano, y tuvo mucha influencia en la revisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero fíjese, él llegó a través de esta historia personal y de sus lecturas y sus estudios, y aquí a Durango llegó, traído por un gobierno estatal que quería promover los valores y la familia, llegó el filósofo Díaz, Carlos Díaz. Carlos Díaz, sí. Y Carlos Díaz era un filósofo español muy importante, de los más importantes de España, con decenas de libros del personalismo. Era el presidente del Instituto Internacional Emmanuel Mounier. Exacto. A mí me tocó ir con un curso con él, extraordinario, un señor muy, muy, muy brillante. Y tengo un libro autografiado de Carlos Díaz que todavía vive.
Y entonces cuando mi tocayo una vez me dijo, güey, estoy escribiendo un libro sobre Manuel Munier y demás, le digo, pues yo conozco a Carlos Díaz, que vino a Durango, estuvo dando cursos, hasta que por ahí lo corrieron, no lo corrieron, sino ya no lo volvieron a invitar, o casi lo corrieron, porque era una persona muy crítica. Y llegó a dar un curso en el Teatro Ricardo Castro, precisamente a todo el mundo religioso, a los representantes, y algunos comentarios que él hizo, observaciones, porque es un tipo muy abierto, muy directo y muy preparado, Carlos Díaz, y bueno, pues ya no lo volvieron a invitar, pero tuvimos la oportunidad, y yo pertenecí incluso al Instituto de Manuel Munier, y cómo nos conectamos en esa teoría y en esa historia, sin ponernos de acuerdo. Y por caminos tan distintos, ¿no? Claro, con historias distintas. Yo porque se va a acabar el primer bloque, decir que el personalismo comunitario, además de ser una especie de puente entre el pensamiento religioso, sobre todo cristiano, con la problemática social, tiene una extraordinaria virtud. El personalismo comunitario quiere decir que la persona no puede salvarse, no puede desarrollarse, no puede crecer si no vive en comunidad, si no lo hace en comunidad, si no lo crece con sus hermanos, con sus prójimos. Y a su vez, el prójimo o la colectividad o la comunidad no puede crecer si su desarrollo es persona por persona, o sea, individuo por individuo. Y esta idea, que parece muy simple, rompe mucho con algunas ideologías que son o muy individualistas, o muy colectivistas, o demasiado colectivistas, que sacrifican lo individual por lo colectivo, y lo otro es que el éxito individual o el desarrollo individual sacrifica al todo. Entonces, esta es el personalismo comunitario es una forma de decir que la salvación no solamente es personal, sino que tiene que ser al mismo tiempo colectiva. Y que tiene que ver un poco también con nuestros mensajes que a veces mandamos. Nosotros decimos, viva el diálogo, hagamos comunidad. Nosotros hemos incurrido un poco en esta filosofía, haciéndolo de una manera muy poco convencional, porque nunca echamos este rollo hasta ahorita que se nos ocurrió, tocayo. Sí, que salió exactamente una ocurrencia interesante. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí con mi tocayo. Y aquí estamos. Y volvemos, sí. Amenazamos con volver. En un momento, continuamos.